blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista, y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Tú me hablaste de Web3 y yo no te escuché. Crucé la última frontera. Los bancos ya fueron, rompe la barrera. Militantes del saber, bienvenidos a una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar. Televisión registrada. Claro, sí, hiciste hasta el. Y todo. Claro, rememoré. A la producción. Tengo un tema con la cuchara que medio que se me va a ir de más. Tengo acá una Ponela, cuchara que no me. Para que lo sepan. Que se vea el logo de Filo, Que muy el importante. Filo. Yo siempre tomo la taza así, ¿Cómo? así para que se vea el logo. This is Filo News. Un poco incómodo, ¿no? El codito. Sí, ahí. No, pero acá nos tiene en modo Reyes, siempre. Tenemos gran equipo. Gran Gran equipo. Sí, sí, la verdad que sí. Gran valor. Yo, de hecho, tengo ganas de ir a bailar un día con ellos. Epa. Vamos a los mismos lugares, al deseo. De acá. Gran lugar. Hay mucha fiesta, me parece, atrás de Por cámara. supuesto. ¿Puede ser? Sí, Se van a Brasil a ver a Lady Gaga. saben vivir. Saben vivir. Tenés experiencia. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo estamos en esta mitad de año? Esa pregunta es tremenda. Mira, yo lo voy a tirar titulares porque hay mucha gente susceptible, pero estuve investigando situaciones, me llegaron, ya que lo preguntaste, situaciones de acoso sistematizado en el mundo cripto. Epa. Sí, heavy, y que eso después detrás demostraba como ciertas comunidades que funcionan una especie de voluntariado, aprovechándose de la gente y demás, que no está bueno, así que es una cosa que estoy investigando. Me llegan mucho frente, o sea, desde esto saltan un montón de cuestiones. Y después tema WorldCoin, viste, vos querés viste como, la lista se termina, y de repente... La entrevista Entre con Pablito Ríos. Sabatella. Sí, no voy a salió decir, mucho. sí, y no voy a decir cosas porque para cuidar, pero también me llegaron comentarios sobre Pablo, ¿no? De la parte del hacking y que cuánto cobra por restituir cuentas, ¿viste? Eso lo vamos a dejar para el otro periodístico, pero yo no lo busco, Santi, aparecen. ¿Sabes qué pasa? La gente tiene como confianza y te empieza a contar y a mostrar y vos decís, no, bueno, pero entonces, en eso, Nuestra periodista incisiva, Emi Garzón. ¿y para qué como siempre, al estamos? hueso. ¿Para qué estamos si no? No, Sí. alguien tiene que hacer ese trabajo. No es fácil, Santi, ¿eh? No, No es fácil. No es fácil. No. Y por eso está bueno trabajar con gente responsable. O hablar de los temas, ¿viste? Siempre hay que hablar. yo siempre rescato la historia de cuando te conocí. Sí. Que me entrevistaste, un día que me entrevistaron varios medios, y me fuiste a la yugular. Sí. Pero para que responda lo mismo que hoy sería un chat GPT y demás, hay que aprovechar eso. Hay que Y acá está, dar el lugar a la Acá conversación. perro no. de casa. No ¿Eh? sé. Periodismo, señores, aquí hacemos Está periodismo. difícil, en los tiempos que corren a nivel mundial hacer periodismo. Y bueno, algunos no los odian lo suficiente. Se ve que hay que darnos más. Del bolsillo no nos paga. A mí no. Sé que hay algunos que sí, que se visten con tela italiana y demás. Que Yo usan quiero- taquito porque son muy bajitos. Yo quiero un eslogan nuevo. No amamos lo suficiente. Ay, Santi, la iglesia de la paz. ¿Cómo es esto? Lo que están en Corrientes. Sí, evangelista. Eso. No amamos lo suficiente. Y complétenlo en el blanco a lo que quiera. ¿Qué giro de coach ontológico? ¿No? Volvamos. Pero bueno, como siempre, hacemos esta emisión posible gracias a nuestros amigos de Ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital, que Sí. están ofreciendo, ojo al piojo con esto, están ofreciendo todo tipo de capacitaciones en temas digitales, en inteligencia artificial, en cuestiones de ciencia de datos. Ujú. en- Gobernanza. Si bien no hay cursos, se habla del tema de gobernanza Sí. digital con AI. Sí, es nuestros amigos de @ciudadanía. Ujú. Sí. Sí, Como sí. siempre, semana a semana, los pueden buscar en @ciudadanía. Y ahí van a encontrar toda clase de informes y también toda clase de capacitaciones para poder adquirir talentos digitales que los vuelvan superhombres del Santi, futuro. Bueno, los que si están en Spotify, tienen ahí para ver el video. Santi está con la nariz muy colorada, estás muy parecido a un dibujo de tu hermano. ¿Sabes qué me pasó?
Comí Estás mucho muy lineal. chocolate el fin de semana. Yo también me salieron Y granitos. me salieron granitos en la nariz. ¡Adolescente! Sí, había una barra de ¿De chocolate qué? a libre disposición. Ay, no. Unos Jota, unos Block. Ay, sos- Es terrible. Almendrado, a mí me encanta. Y en un ataque de ansiedad, entramos de vuelta en la pubertad. Bueno, está bien, se acepta. Yo a veces me como papas fritas así, me salen granitos por todas partes. Y también, queridos amigos, nos sumamos a la campaña, esto nos enorgullece y nos enaltece. Hablar es ganar. Ujú. Si apostás ilegal, perdés siempre. Jugás seguro y legal, siempre en los sitios que son .bet.ar. Sí, algo importante que para recordar, para que charlen con los menores de edad especialmente, porque si bien acá han venido especialistas para hablar sobre el tema, hay que recordar cada vez que es muy silencioso esto a veces. Entonces parece que cuando ya es evidente, ya estás adentro. Entonces en el caso de los chicos que juegan, muchas veces son influencers, redes sociales, lugares ilegales que ni siquiera en el proceso de acceso, lo que decimos nosotros KYC, como no son legales, no tienen ese proceso, entonces de una forma u otra muy fácilmente entran. Y cuando vos ves que ya está ahí metido, cuando el chico está metido, fue porque antes no pudiste llegar a charlar o detectar algún tipo de señal. Por eso es muy importante lo que resaltamos, hablar es ganar, donde hay muchas fases en el proceso Claro. de entrar en la ludopatía. Ujú. Primero está la fase de ganancia, te comes el verso, te hacen entrar, te van dando de comer, y después viene la de pérdida. Y ahí es donde empiezan los silencios, empieza la La vergüenza, frustración. empieza por ahí a buscar dinero que realmente no está disponible. No, casos que abrirle la billetera a mamá, papá o a alguien y para tratar de participar, de jugar, de estar ahí, porque es una adicción además, se convierte en una adicción. Es un verdadero flagelo adolescente. Ujú, sí, es Aunque un no problema. tengan tarjeta de crédito, igual encuentran la forma de apostar. Ujú. Y si entran a sitios ilegales donde ni les preguntan ni controlan la edad, el problema es aún mayor, y está plagado lamentablemente Internet de este tipo de sitios. Por eso resaltamos que al menos tengan el tiño de fijarse que sea .bet.ar. En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hasta ahora, y seguramente van a aparecer más, porque esto es así, ¿viste? Vos encontrás una solución y el problema sigue, y es continuo el proceso de aprendizaje, pero hay por lo menos 1.600 sitios que fueron bloqueados porque eran ilegales, porque no eran bet.ar, no estaban registrados en ningún lado. Si crees que tu hijo apuesta, aposta por el diálogo. Ujú. No lo juzgues, escúchalo. Ujú. Capaz dejó actividades que le gustaban, está más irritable de lo normal, Sí. juega a escondidas. Esos son todos signos que hay que prestar atención dentro de casa. Que si eso pasa también es porque yo sé que hay mucha gente que está laburando todo el día afuera, lo he escuchado así, charlando con distintas personas, pero bueno, la conversación es lo importante acá, porque vos estás todo, no sé, trabajando afuera, 8, 9, volvés, son 12 horas afuera de tu casa, tu hijo, tu hija está adentro y bueno, ahí la conversación es importante. Ojo, estas cosas no son pruebas, son simplemente señales de alerta, pero hay que prestarle atención. Ujú. Y hay una línea gratuita de orientación, si quieren buscar asesoramiento, en el 0800-666-6, son 46006, 0800-666-6006. 0800 6666 006. Ahí va. Aguanta el 6. Posta, sí, a mí me gusta mucho el número 6. Es la línea de orientación para que puedan hablar con profesionales, que los puedan atender. Ujú. El juego problemático no arranca de un día para el otro, pero se puede prevenir si estamos atentos, porque cuando hablamos, ganamos todos. Hermoso, perfecto, clarísimo. Bueno, Compártanlo. Hoy tenemos un invitado que para mí, yo tengo una hipótesis Ok. con todo este auge de la inteligencia artificial Ujú. y los videos, lo audiovisual, el material audiovisual, Ujú, sí. que creo que si lo miramos desde algún punto más, no sé si metafórico o poético, la inteligencia artificial a veces es como una máquina del tiempo, A ver. porque te permite restaurar, Oh, sí. mejorar imágenes del pasado, lograr una calidad que antes era inimaginable. Sí, o esto de, Este, de los colores. Yo me acuerdo antes de OpenAI y que todo el mundo hable de esto, apps muy gratuitas, muy sencillas. Podías subir hasta 10 imágenes por día y pasar a color la imagen. Estoy hablando hace 3 años, o sea, obvio que la IA está hace mucho más décadas, pero la generativa y que haga todas estas modificaciones
no ha sido conocida para todo el mundo hasta hace muy poco. Y que estaba eso disponible era como llamativo, increíble, era eso que decís, una máquina del tiempo. Nos visita hoy Sergio Rentero, creador de Gótica, ¡Bienvenido! Gracias. ¡Bravo! un estudio fundado en 1996, pionero en la preservación de cine argentino y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la restauración audiovisual. Ok, un montón Wow. de nombres, ahora bajemos Wow. los conceptos ¿Qué había en 1996? ¿Qué cambió de 1996 a 2025? ¿Qué pasó en el medio? Y todo. En estos últimos 30 años, bueno, gracias por invitar primero. En 1996 no había nada, ni siquiera había entrado, no sé si acuerdan, el mini DV, que fue como el video que cassette el casetito chiquitito. que se empezó a utilizar, Buenísimo. que lo empezaron a utilizar en la celebración, por ejemplo. Bueno, en 1996 no había nada, solamente se filmaba en película, había 35 milímetros, se filmaba algunas cosas en Betacam, pero no, nada, muy pocas cosas iban así. Filmar digital todavía no había. No había. ¿Alguna cámara con disquete por Sí. ahí? o- No, el Betacam. Betacam. Todavía tenías Betacam SP, que era el analógico, ahí tenías todavía Betacam digital, pero no se veía con buenas... O sea, hacer eso era menor. Si hacías una película con Betacam digital, estabas haciendo algo menor. Había como una cosa muy de escalafonería en ese momento. No había nada. O sea, digital, o sea, excepto el beta, no había nada de alta definición. Existía en Japón, o sea, en Japón desde, a ver, 92 o 90, Sí. ya estaba, pero no estuvo para el consumer, ni siquiera para los profesionales. En el 96 no había nada, se filmaba en 35, en 16, o en sus Fílmico. fílmico, película, no había nada. Yo cuando fundé la compañía no quería hacer publicidad porque sentía que me iba a quemar la cabeza, igual tuve que hacer porque había que comer en algún momento, pero ganábamos plata y volvíamos de nuevo a nuestro. Y la idea era prepararnos para cuando el cine se manipule digitalmente. De hecho, yo ni siquiera pensaba en que el cine se iba a registrar en digital. Pensamos que se iba a hacer en película, se iba a filmar en película, se iba a digitalizar y vos se ibas a poder hacer color, etc. Claro. En ese momento impensado, porque estaban hablando de fortunas. Y bueno, no sé, caprichoso, perseverante, cabezadura, no sé, y yo dije, esto va a pasar, y creo que lo primero que hicimos fue sí, yo estaba en luna de miel cuando de la Rúa se estaba yendo, me acuerdo. En el helicóptero. El 21 de amigo. diciembre. De olvidarme. Sí. Bueno, y ahí yo había comprado unos equipos que los había comprado la primera versión en alta definición de una marca que se llamaba Avid, que era Sí, pionera. me acuerdo, Bueno, era re de esa época. creo que fue el primero que vendieron. O sea, casi ni funcionaba. Y cuando yo estaba en México en ese momento, le dije a mi flamante mujer, vámonos para Los Ángeles porque esto no. Volvimos a Argentina, firmamos el primer contrato con México para hacer la primera película. Bueno, y ahí nos quedamos. Y la primera película en alta definición en Latinoamérica, cuando George Lucas estaba haciendo la segunda de la nueva, que no me acuerdo si es La amenaza fantasma, ahora se me La cruzaron. segunda de la La- nueva, que en de- realidad es la primera La segunda, parte. claro. La segunda. Él estaba filmando postproducción, nosotros estamos en sintonía, o sea que Mirá. estamos ahí en lo nuevo. Ahí casi en simultáneo, nosotros compramos una máquina que era para imprimir película, o sea, vos hacías en digital y lo terminabas en película porque el cine todavía Claro, en tenías que película. distribuir rollos. Pusimos un dinero a una empresa americana para que ellos avancen en un escáner y a los años trajimos el primer escáner a Latinoamérica. Y ahí por primera vez nos sacamos la gana de el primer intermedio digital, que una película se escaneó completa, se le corrigió el color y se volvió a película. O sea, ¿Eso en qué año? ¿Qué proceso? 2002, 2003. La verdad que ya las cronologías se fueron, pero estamos ahí en esas Ese fechas. sería como para vos el hito, que es el salto cuántico fílmico a digital, como el primer escalón Sí, de la digitalización del cine. A ver, el salto cuántico fue la explosión de la burbuja en Estados Unidos. Kodak. La.com. No, la burbuja. Cinematográfica. No, Solo conozco burbujas digitales. no, la explosión que hubo con las burbujas, los seguros hipotecarios. Ah, 2008. 2008, Bueno, subprime, ahí- las hipotecas. Sí, La óptica, Kodak, Qué burbuja esa, sí, Dios. sí, esa Kodak rato. cayó con todas sus pensiones, porque bueno, Kodak cayó mal y ahí se terminó Claro, la sepultura de Kodak. Kodak, Claro. ícono de una época. Kodak era Sí. la compañía de las más valiosas del siglo Sí. XX. ¿Sí?
No sé, bueno, ya usted conoce la historia, fueron los primeros en inventar la cámara digital, pero la dejaron guardada para no ser competencia de sí mismo. En el 70 y pico, ¿no? Tenían la patente. Claro, bueno, Kodak era una empresa de patentes. Claro. Lo que pasa es que no se animaron a pelear contra sí mismos, Sony se los comió crudo. Bueno, No se animaron a canibalizarse, claro, a disrumpirse a sí La mismos. miopía del Y marketing. Sony se los come se crudo. los come crudo. Y tienen un montón de. Interesante. Bueno, de hecho, sobrevivió un poquito por las patentes, porque aparte Kodak hace cosas para. Imaging para todo, Sí. para medicina. Ahí, Claro. ahí se fue todo al demonio. O sea, cualquier cosa que. O sea, todos los movimientos en el mundo son o guerra o económicas. ¿no? Claro. A nadie le importa. el Kodak arte. se funde, entre comillas, en la crisis de las hipotecas. Claro, y ahí deja se de- termina, y ahí no es que se termina la filmación, porque el tema es así. El filmar en negativo te lo regalaban. Si vos ibas, o sea, con hacer un par de cientos de copias en positivo, te regalaban el negativo. El negativo era despreciable. Ujú. El negocio era las copias. Claro. Estamos hablando de Mm. era el famoso $1000 la copia. Era Ok. un número así. Vos pensás que eran copias de miles y miles de copias. Ese era el negocio. Mm. Cuando Kodak se cae la copia y ahí se cae el fílmico. Basta, no hay, por más que Nolan salga a filmar en IMAX. Sí. Se terminó, los cines se digitalizaron por completo casi de un año para el otro Mm. y ahí se terminó el fílmico. O sea, Mm. hoy que te dicen, se filma todo en película. No, filman no, 4 no, en no. película. Sí. Es más, pulga galerío, porque, ojo, si yo filmase tal vez teniendo equipamiento, filmaría en película, porque en el fondo termina siendo más loable todavía en algunos lugares, pero no es una cosa masiva. Ahí se terminó el fílmico y ahí empezó el digital. Ay, Y ahora estamos en un momento que también va a haber como una especie de explosión, porque cuando estaba el fílmico tenías a la gente que estaba revelando, enhebrando, todavía mucho trabajo vinculado con Sí. el fílmico, y ahora con AI, o sea, bueno, digital, y con AI también está todo el miedo a perder ciertos trabajos y que no necesariamente se vayan a reconvertir. Mira, ¿cómo ves la ola de AI? yo con respecto a la inteligencia artificial, la verdad, hay trabajos que no se van a mover. O sea, vamos a salir dentro de 30 años de acá de este estudio y van a haber un montón de lugares que van a seguir exactamente iguales. La gente va a estar ahí trabajando, el zapatero, los mozos. Hay cosas que no van a traer robots. Bueno, hay cosas que son difíciles no difíciles, no, son muy caras todavía de cambiar. Pero creo que uno de los lugares donde más va a ser destrozado es la industria audiovisual. O sea, ahí la IA va a pasar. No sé si ustedes conocen los hermanos Lumière, cuando mostraron la primera película, que era el tren, la gente se fue corriendo pensando Sí. que el tren los iba. Bueno, Sí, sí, Va a genera ser- un efecto de shock. va a ser más o menos así. Y sin ningún tipo de piedad. Porque para mí la producción. A ver, el cine siempre lo manejaron los majors. O sea, todo lo otro que ves existe gracias, es una decantación de aquello, ¿no? Ujú. No es que, o sea, existe el cine del medio, el cine independiente de que si es independiente es que hay alguien arriba. Independiente siempre. porque Miramax puso Claro, toda la plata. exactamente. Entonces, no, o por ahí vos haces una película independiente, pero si sos independiente significa que en algún otro lugar hay una película que no lo es. Claro. Sí. La tecnología en el cine la tenemos de dos lugares, o de la major o de las guerras. O sea, la Segunda Guerra no trajo toda la tecnología. Tal De cual. hecho, la Nouvelle Vague existe por la Segunda Guerra Mundial. Ujú. La Nouvelle Vague existe por la Segunda Guerra Mundial. La cámara de 16. Mirá, Sí, O sí, sea, tremendo. la guerra, qué buen detalle. las guerras avanzan tecnológicamente Sí, porque sí. hay Sí, plata. hay que acelerar el desarrollo. En otros lugares no hay, o sea, no hay tipo de guidelines, así lo que quieran. Sí. Entonces Sí. avanza. El que te diga que Estados Unidos, después de todo lo que hicieron, o sea, las atrocidades que hicieron los alemanes, después los directivos se lo llevaron a Estados Unidos para Sí, patentar sí, todo lo que se había hecho en exactamente, esa. por eso Say no estaban more, libres. diría Bueno. Charlie. Sí, sí. Nada, al piste, la guerra te deja, hay plata nada, una chequera para gastar en lo que quieras, te deja eso. Y lo otro lo hace el mainstream, ¿por qué? Porque el cine, les guste o no les guste, a los que hacen cine, al público le importa muy poco, necesita dinero. Mm. Necesita dinero porque son cosas que sabe mucha gente, es un arte colaborativo, necesita mucha tecnología. Podés hacer una cosa chiquitita, ustedes dos poner una cámara, hacer una película, sí, fantástico, pero si vos querés empujar y pelearte con los tanques, tenés que poner plata, no te queda otra. Es un negocio, como cualquier otro, que después tiene una versión más artística, sí es cierto, pero cuando es negocio, es negocio. Es millones de dinero, una fábrica que se prende y después vuelve a prenderse.
los que manejan esto, que van cambiando, porque o sea, el que no se dio cuenta que el cine o el audiovisual, para no ponerle cine, porque mezclamos todo, cambió en los últimos, no sé, 5 años. O sea, todos, yo en el 2015 tuve una charla que está por YouTube, donde yo, mucho de lo que dije pasó, pero una de las cosas que pensaba era en la democratización del contenido. Mientras yo daba la charla estaba pensando, me estaré equivocando, y me estaba equivocando. O sea, el contenido se va a democratizar. O sea, por más que la gente le ponga la plata a Netflix, Netflix va a hacer lo que le parece al negocio, y que si estuviésemos enfrente de Netflix haríamos lo mismo. O sea, no es nada malo. Pero a mí me parece que hoy el audiovisual, gracias o no gracias, eso que lo complete la gente, a la inteligencia artificial, va a cambiar de una manera 180 grados. Y cuando Disney ahora Disney y Universal están haciendo una demanda a Midjourney porque decían, mira qué lindo. O sea, ya se decía, mucha gente, bueno, Estudio Ghibli también, viste, con quejas, pero bueno, cuando llega Disney y Universal, los que son Los grandotes. los Como, gigantes. más a acordar a la demanda Pirate Bay de las discográficas Claro, Eso, de bueno, 30 años la atrás. misma lógica. Bueno, Cuando justo pasa les ahí- iba a decir, eso es lo mismo que, ¿se acuerdan Metallica con Napster? Sí. Metallica, ¿cómo te pusiste la gorra, Metallica? O sea, eras Metallica. ¿Cómo se llama? Hetfield. ¿Cómo era? No, el baterista fue ¿El baterista? porque ahora no me Baterista. sale el nombre. El baterista, Se que a mí me pusieron cae la bien, gorra, no lo puedo de decir Metallica. A mí se me cayeron. Sí, bueno, pero a ver, A Tom York también, ¿eh? Tom York que siempre estuvo... A perdón, Tom York le perdonamos todo. pasa tuvo un problemita ahí con Israel, Tom York, pero Sí, sí, como sí. que no fue lo suficientemente duro y demás, pero Tom York también siempre como con OK Computer diciendo, no, pero la industria, el masivo, y de repente ¿Cómo se dando pone la Spotify. gorra, los artistas? yo no quiero tirar un cliché, pero el mercado somos todos y el mercado pone las cosas en su lugar. O sea, fíjate, pasó Sí, Napster, sí. después vino Spotify, Sí. No Se- somos todos. Se terminó ordenando. No somos todos al final. ¿Eh? Es la idea del Sí, mercado, claro. somos todos, pero no, son estos pocos. No, sí. pero pasa que, a ver, Todos somos los que consumimos. Claro, No. todos somos los que consumimos. El mercado son otros. pero ojo, que tiene decían. que ver con la comodidad de la gente, porque a ver, cuando salió el iPod, ya existía el iPod, o sea, había de hecho una marca francesa, Arcos, que murió pobre, fueron re pioneros y se lo comieron crudo. A ver, la gente, che, en este aparatito tengo 1000 canciones y no tengo que llevar. Yo me acuerdo que se iba con los Discman, ¿se acuerdan con los Sí, Discman? Que tenía qué que aparato llevar. noble el Discman. Querías escuchar más de 3 discos y decía, Sí. no, tengo que elegir uno o dos. La gente lo adopta. Y acá va a pasar lo mismo. Fíjate, Napster, después apareció iTunes, Spotify, se reguló la cosa. Después cada uno puede putear a cada plataforma, pero se reguló, la gente lo adoptó. Si la gente no te adopta, no. Hay una fase anarquista. Claro. Donde es todo por torrents y MP3 y te bajas todo por izquierda. Y después viene el Estado que ordena. ¿Qué O el orden? mercado, los decisores que ellos deciden cómo Sí, se ordena. sí, sí, sí. Y que fíjate, hay piratería cuando a la gente le es más cómodo tenerlo legalmente. En realidad la gente no piensa legal o ilegal, No. piensa, es más cómodo. Claro. Si es más cómodo, no tenés el otro. O sea, no es que piensa, uy, estoy bajando esto y con esto No, dejo tal gente cual. sin trabajo. No piensa. Me No, haces no acordar pensamos. a Ale Sergi de Miranda, Grande. que contó hace poco que él firmó un montón de autógrafos en discos piratas. Ujú. Y dice, yo no tengo, o sea, el que escucha mi música no tiene la culpa No. de que me traigo, o sea, al final está escuchando mi Escuchando música. sí, sí. Y después va y paga el vivo. Claro, claro, y Sí. bueno, es parte del juego. Bueno, también otro tema, los ADAIX de cada país, otro Bueno, tema. no, derecho a autor, bueno, pues, no sé. Otro tema. Abrimos tabs. Sí. Ojo, igual Volvemos. ahí ese tema, con todo esto no hay que dejarlo, porque él hablaba, por ejemplo, hoy todavía la IA no se usa para restaurar cine. No hay herramientas realmente, y además hay unas peleas internas dentro de la industria de restauración, que vos decís, esto no es restaurar, esto es regenerar. Entonces Claro. los restauradores, de hecho en eso sí nosotros somos muy cuidadosos, nosotros tenemos que tratar de traer a la vida lo más parecido a lo que vio Claro. el autor. Ahora, a veces el autor está vivo y te dice, Claro. que nos pasó por ejemplo con Pino Solana, dice, esto que hice no me gustó, vamos a hacer otro nuevo. Ok. Y él es el autor. ¿Qué vas a Claro. Está hacer? bien, y está bien. Él Pero lo había puede gente que le decir. discutía así, no, esta es la obra que vos hiciste en tu momento, y él te decía, Qué grande Pino. fuck off, te decía, sí, Sí. lo que quiera. Mientras esté el dueño, ahora no hay hoy no hay herramientas mágicas, todavía no las hay, si tuviesen las tendríamos y no existen, no como existen sí cosas muy avanzadas para foto, pero hay cosas que no te las arreglan o no es mágica, porque aparte la IA,
ustedes saben lo que le hay que entrenarla, hay Sí. que hacer fino, y si vos no tenés, todo lo que hay es demasiado endogámico como para que te pueda tocar una película argentina. Yo Por ejemplo. en mi vocación jovista, hace poco agarré Por un... Hobbes, ¿no? Sí. Sí, es tu hobby. El hombre y el estado de naturaleza, agarré un cuadro de Belgrano y con inteligencia artificial, en rigor, lo regeneré con la inteligencia artificial que hace. Interpreta el cuadro y lo redibuja Dibuja. en base a lo que interpreta. Sí. Por eso es regeneración. Ujú. Yo lo puse en Twitter y puse restauré un cuadro de Belgrano. Me vinieron los bots, los nerds del audiovisual, me hicieron mierda todo un día entero. Mira el boludo. Y ahí aprendí. Son complicados. Me encanta. Por eso tenemos Twitter, para hacer todos, nos puteemos felizmente entre todos y así aprendemos a ser una mejor sociedad. Pero claro, la restauración, ahí aprendí, la restauración es esto que decís vos, no estás la inteligencia artificial genera, es algo que es muy sutil, pero muy real. La inteligencia artificial interpreta la imagen y la regenera en base a su entrenamiento, sus ecos y lo que sea. Ujú. Mientras que la restauración es, bueno, había un tipo que puso una cámara en la década del 30 y vos estás queriendo estabilizar, mejorar el frame rate, darle color, pero es una gran diferencia hacer eso. Pero vos con tu proyecto, con Gótica, o sea, yo había visto que, por ejemplo, la Mari estaba restaurado. Ustedes usan inteligencia No, artificial. bueno, la Mari no, la Mari, creo, no me acuerdo si 2017, en Sí, hace 2014, tiempo. 2014, no, ahí ni siquiera había atisbos. Nosotros arrancamos en ¿Qué el hicieron ahí? No, ahí la restauramos Ok. a la vieja usanza. ¿Cómo que era es, restaurar y la vieja usanza? primero tenés una pasada automática, que es un sistema que analiza, trata de, ¿qué hace? O sea, analiza, por ejemplo, una toma y te dice, bueno, en esta toma aparece una mancha que no veo que sea lógica y te dice, bueno, te la borra. Pero eso, o sea, ahí me parece interesante Algoritmo. establecer esta diferencia. Claro, De manera pero, algorítmica. claro, o sea, para diferenciar, tenemos la parte de AI generativa, que es la que estamos hablando recién, que se usa erróneamente el término de, y después tenemos algorítmicamente, que también la inteligencia artificial generativa utiliza algoritmos a partir de las redes Sí, neuronales a ver, si vos te antagónicas. pones en fino, yo te voy a decir, cuando yo agarro este cuadro, porque te digo, son discusiones bizantinas, cuando a mí me empezaron a putear así de una manera, cuando dije voy a usar IA para regenerar el negativo de Juan Moreira, se me vinieron. Uy, algo Juan más. Moreira, tremendo. Pero yo le decía, a ver, cuando yo agarro el fotograma ABC, cuando yo agarro el fotograma B y saco un pedacito del fotograma A, también estoy regenerando, porque eso ahí no Claro. estaba. Entonces, si nos ponemos Claro. a hilar finos, pero ellos te dicen, bueno, no, estás usando la misma imagen. Yo les explico, en el caso de Juan Moreira, el caso testigo fue el negativo o se incendió, según el que manejaba, el que la distribuía, se incendió cuando falleció y si no se incendió, no sabes dónde está y no se encuentra. Y lo único que tenía era una copia, o sea, una copia de muchas copias de cine que destruidas por la cantidad de veces que pasaron, y tenías un transfer de beta que hizo Leonardo Fabio años antes, que tenía como el color, pero era cuadrado. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Yo tenía todas esas copias, era imposible llegar a la latitud, porque las copias, para que entiendas, las copias se le hace color, entonces ya quedan enterradas, el negro ya no tiene detalle, el blanco no tiene, pues vos la ves como la quería ver el director de fotografía. Pero teníamos nosotros ahí la definición, pero no la definición de color. Entonces, ¿qué dijimos? Acá tengo la definición, acá tengo definición de color. Y después tengo cuadros claves. Y lo que hicimos, estamos hablando del año 2017, usábamos Transfer Style que hacía el MIT, ¿viste? Yo no estaba esperando así que el MIT los largue algo, sistemas de GAN, o sea, había cosas muy, ni siquiera usamos IA, la palabra IA yo no recuerdo que lo usase. Era mala palabra todavía, no había tanto hype. No, ni siquiera, no es mala palabra, ni siquiera, nosotros hablamos de redes neuronales, redes convolucionales, Generative Adversarial Networks. nadie decía inteligencia artificial. Y lo que fuimos fue, o sea, ir entrenando estos modelos, o sea, un montón de tiempo, mucha plata, y después yo tenía que entrenar a Leia, y ¿qué hice? Fue utilizar ilustradores hiperrealistas y hacer cuadros claves de la película. Entonces yo con eso entrenaba, lo que me daba, lo volví a entrenar, bueno, ya saben cómo funciona. Con información sintética. Con información volví a entrenar, Wow. hasta que y ahí era nuestro ojo. Quedaba hasta que lo que nosotros queríamos. ¿Qué sensación te daba cuando aparecía la imagen? Mira, ahora me importa un bledo lo que hayan dicho. Todo yo cuando la vi, cuando yo recreé el negativo de Juan Moreira y yo pude hacer, o sea, de hecho la mostramos una vez y no la mostramos más, para no generar,
pero yo logré que la película se vea lo más parecido a lo que quería el fotógrafo, el autor, y la verdad, yo te hago una sonrisa así. Fue un laburo de... ¿Fabio llegó a verla? O? No, Fabio no llegó a verla. A ver, eso es una cosa técnica. Nosotros reestrenamos, nosotros con DAC, que es la Sociedad de Derecho de Autor, es el SADIC de los directores. DAC, Directores argentinos. Directores argentinos cinematográficos. Sí. Hicimos un plan con ellos, miti, bueno, nosotros pusimos más, pero no importa, para restaurar 100 películas en 4K contemporáneas, todo color, porque el color se pierde mucho más rápido que el blanco y negro. Entre esas películas, pues fue desde el año 74 hasta el 2005, 2010, no me acuerdo. Una de las películas era Juan Moreira, y la reestrenamos en Lobos, donde se estrenó. Y tener gente que venía y te decía, mi papá trabajó, la gente llorando, ya está. Después si se ve o no se ve bien, Hermoso. pero La después preservación técnicamente... de nuestra cultura. Bueno, la memoria. Ahí va película. Vos pensás que cuando nosotros hicimos este plan, Leonardo Fabiano, Eliseo Subiola no tenía películas ni siquiera en HD. O sea, estaban escondidas y vos no podías ver una buena. O sea, vos no podías ver El lado oscuro del corazón. Y un director de los 80, 90. 90. Era muy presente. El cine argentino tiene un serio problema con la memoria. Mm. O sea, hace 30 años que vengo investigando qué pasa, pero tiene un serio problema con la memoria. De preservación del el patrimonio. lo que mata, o sea, el archivo audiovisual que mata el relato. Entonces tratan de, bueno, vamos a... No importa, yo no estoy hablando de política, hablo cualquiera. Sí, o sea, sí, tu abuela, tu madre, cada una tiene su relato. Entonces cuando venís, che, pero mira que esto es así. Es lo que es. Que si te descuidas, hasta Nueve Reinas, que es del 99, debe estar como enclenque en su preservación. No, se hizo una restauración, porque la vendieron a Netflix. No vi Ok, cómo quedó, pero claro. habrá quedado bien. Claro. Ahora querían hacer algo con el Aura también. Hay películas, pero hay muchas películas que se perdieron y nosotros empezamos en el 74. Bueno, después nosotros tuvimos un problemita entre el 76 y el 83. Claro, Bueno, tremendo que problemita. justamente decilo, porque la memoria lo que Estaba no... pensando en la Bueno. historia oficial, apareció en Netflix hace poco. en realidad no empieza en el 76 el problema, todos lo sabemos, pero le ponen, viste, queda como la fecha de... nosotros ahí, a ver, yo cuando empecé a investigar, pues yo decía, ¿por qué esta desidia? Pero no desidia de... Primero que acá no hay majors. O sea, acá no tenés un Warner, o sea, lo único que tenés parecido a una major es el Inca, si querés. O sea, no más parecido. Y después sí tenías 3, 4 empresas, los argentinos son Sonofilm, Aries y 2 o 3 más. No las viejas que se perdieron como San Miguel. Ahí sí había sistema major. Cuando teníamos Lumiton, ahí tenías major y producíamos como major. Y de hecho nosotros de Estados Unidos le hacíamos frente. Otro día analizaremos qué pasó. Tuvo que ver también con la Segunda Guerra Mundial, las decisiones de Perón, que nos cortaron la exportación de negativos, pero bueno, ahí cayó la industria. Nunca más volvimos a tener industria, jamás. O sea, dirías que Argentina tenía un gran cine competitivo a nivel mundial. Totalmente. Previo a la Segunda Guerra. Mirá, pero lo 30. mirá toda la época de los teléfonos blancos, o sea, Christensen, pero eran películas, talentos. Cinematográficamente, los estudios se manejaban como estudio, era Warner. Vos veías Lumiton y Warner y no hay diferencia. Y después se cayó y nunca volvimos a tener industria. Porque a ver, volvimos a tener, hicimos hacer ruido porque somos nosotros, pero nunca tuvimos industria. No, perdimos el plan Marshall, nos sacó todos los mercados europeos, o sea, ganaron la guerra ellos, nosotros quedamos en una posición neutral que después nos la facturaron, y acá estamos, pero volveremos. Claro. Sí, hablando mínimamente, bueno, y accionando. El Eternauta, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves toda la tecnología que se usó detrás? ¿Cómo ves a nivel dirección también? Porque el director trabajaba desde un lugar siempre mucho más pequeño y de repente sets en todas partes, no croma, mucho video, difícil en la actuación también. ¿Cómo ves vos esa parte tecnológica y el uso de Unreal y todo eso? No vi el Eternauta. Si es un tema... No dijo Eso es en titular. Encontramos el único argentino que no vio. No, mira, es un tema mío totalmente personal. Nos dejamos de ver por la vida, pero por laburar juntos, yo y mis amigos Lucrecia Martel, y una vez Lucrecia tenía... una vez cenando, ella me muestra todos
él hizo como un libro de lo que iba a ser el Eternauta de ella. Y yo no puedo porque mi mente va a ser comparar todo lo que vi esa vez, entonces como no quiero entrar en... Ese libro es como el libro de Jodorowsky de Dune. Sí. O sea, Jodorowsky iba a filmar Dune Eso y mismo. la termina haciendo David Lynch. Mm. Y dicen que ese libro estaba todo, el George Lucas robó todas las ideas para George hacer Lucas, Star sí, Wars. sí. George Lucas y un- después... Alien y Star Wars se las debemos a Y Jodorowsky. Lucrecia tenía un libro de su Eternauta. ¿Eternauta? Este es un libro No, bueno. mitológico. Quise comprar los derechos a KIS en ese momento para Sí. sacarle y no tuve, Mirá, no tuve opción. No, y ahí ahí tenés que hablar con Mr. Sigman. me gusta, sí, me Sí, al gusta, papá de Mariano. me gustaba, me gusta mucho lo que hace Bruno Ocupas, todo eso es. y aparte, Tremendo. a ver, y lo bueno es, a ver, lo usaron mucho los americanos, no es que inventamos nada, digamos, directores que por ahí teníamos, si filmás más a lo chiquitito si Sí. querés, pero cuando vos le das estas oportunidades sacan algo diferente, o sea, porque tienen toda esa, no se criaron con esa tecnología, entonces cuando vos le das, o te sacan un bodrio o te sacan algo del Toro. Del Toro empezó así, bueno, ahora Del Toro es, como, es un rey en su país, pero él empezó de chiquitito, cuando pudo usar eso, lo usó de una manera no típica, lo que hablamos antes de empezar, que decir, bueno, vos desde el culo del mundo ves las cosas diferentes, cuando te dan todas esas herramientas vas a lograr algo diferente, mejor o peor, pero diferente. Entonces, me parece que eso debe haber pasado con el Eternauta. En algún momento le voy a... Me voy a gusta, es tentar. una gran respuesta. La que Sí, nos sí. dio. Bueno, y ahí nos darás tu análisis respecto al uso de No, tecnología. después a ver, Unreal era obvio, empezó con, bueno, para mí uno de los tipos más grosos saquemos más joven, ¿no? Lucas, Spielberg, digo, Ujú. CMX, pero uno más joven es Jon Favreau, el director Me gusta, de me Iron gusta Man. todo lo que citaste me encanta. Ese tipo es un visionario, lo que pasa es que está dentro de un lugar donde hay tantas cosas que no lo ves como lo veías a Spielberg, a CMX, pero Jon Favreau, que hizo Iron Man, después empezó a hacer cosas muy grosas y una de las cosas que hizo fue la de Boba Fett, que era de Mandalorian, y Ujú. Mandalorian él fue el que pionero en, bueno, vamos, en vez de usar croma, voy a usar el fondo, Claro. bueno, tenés que filmar de una manera, bueno, Claro. parte de eso se usó en el Eternauta y además se utilizó el Unreal, que es una de las herramientas que al cine le vinieron como anilla al dedo, porque es mucho más fácil, más rápido hacer mundos diferentes. Impresionante cómo Unreal, que viene del mundo de los videojuegos, se fusiona con el cine y con... Es que eso iba a pasar. Es que sí, el obvio. cine y los videojuegos siempre fueron. Sí. En realidad Sí. los seres humanos vamos por este camino, por este, y como que nunca, o sea, paralelo, pero nunca Mm. logramos juntarnos. El cine y el juego es raro que antes no, o sea, vos fíjate que hacen assets, pero no se usan para lo que hacen para el juego, no lo hacen en cine. Ujú. Y hoy vos decís, estoy usando herramientas y se utiliza gente que trabaja en juegos para hacer cine. Y Unreal va a ser muy tomado por inteligencia artificial, ya lo está haciendo, Sí. va a haber muchos cambios y creo que va a ser uno de los factores para este cambio en el cine fundamental. Pero igual me parece que ni siquiera eso es como una etapa. Para mí el futuro del cine es, o del audiovisual de nuevo, porque el cine llamado pantalla grande es Mm. vos, o sea, las empresas social media, o sea, la que quieras, X, Meta, la que esté en ese momento, TikTok, van a manejar el audiovisual y va a ser para cada uno diferente. Mm. Puede ser Se terminó. que a mí me pasa cada vez que voy al cine, me gusta ir al cine, me gusta estar ahí en ese momento que no hay, o sea, no puedo mirar el teléfono porque voy a molestar a otro que está con la Sí, luz del es molesto, teléfono. el tercero que emprende el Claro, es teléfono en como- el cine es molesto. Además yo le miro el teléfono, veo ahí que está mandando Lo WhatsApp. mirás, sí, Sí, sí. el otro estuve mirando ahí porque cada rato hacía A ver eso. si pescas alguna Sí, infidencia. rechusma en eso. Miro en el subte también miro cuando están Grindr y todo eso, lo remiraba hace unos ¿En años. serio? Sí, ¿Pinta mucho Re. Grindr en el Ah, subte? Hace un par de años, ahora ya no. El alma de periodista. No sé. El alma Sí, de el periodista. alma de Alma de periodista. periodista, ahí Chusma. Me chusma, pero hay como ciertos actos de rebeldía hoy que antes no eran actos de rebeldía, como juntarse, ir a bailar a un lugar todos juntos y disfrutar en comunidad. De hecho, hubo un fin de semana que dije, hice un montón de cosas en comunidad. Fui a un lugar de una amiga de mi novio que hacían un evento de cine independiente. Y dije, estamos todos acá, 40 personas viendo esto. Ok, antes había ido al teatro. Todos. Y había ido al cine. Entonces, hoy, ¿cómo ves el tema de cortar los tickets, el cine? Si hay en esta cosa que estamos jugando a adivinar qué va a pasar en un futuro cercano, ¿no? Que más gente va a querer ir al cine, que va a ir a querer a desconectarse.
dejar un poco la idea de la plataforma y el algoritmo, a ver qué me recomienda si entro en películas coreanas, La me tira todo coreano. competencia de pantallas que hay, ¿no? También. La pantalla chiquita, la pantalla La- grande. Es competencia de pantallas y es competencia del uso del tiempo libre o el ocio. ¿Cómo ves el cine o cómo se está posicionando el cine respecto a eso, a ir al cine como experiencia? A ver, va a seguir habiendo obras de cine, o sea, para poder tomar a masas. El cine, de hecho, todavía sigue en las salas. Tenés Hoyt, o sea, no están cerradas. El ser humano siempre va a ser anárquico a lo que hay y va a haber un grupo que decir, me muevo, mientras que con ese grupo y el aledaño el negocio se mantenga, va a seguir. Cuando el negocio no se mantenga, no puede seguir, porque no lo pueden sostener. No es que no hay chance. Pasó, los cines estuvieron a punto, cerraron un montón. Cuando vinieron la Iglesia Universal, que era la que estaba jugando, que se comieron todas y ahora fíjate que están vendiendo. Veo muchos lugares que tienen iglesias que están vendiendo en la iglesia. Mira. Porque la iglesia también, las iglesias de este tipo están cambiando también de negocio. Pero igual, acá no es un tema de adivinar. Vos ya, a ver, entendés el mercado. Digo, yo no es que no tengo la varita mágica ni tengo un oráculo, pero tengo 30 años y hasta ahora más o menos la pegué cerca. Lo que va a pasar no es que el contenido vos vas a elegir y te va a dar una película coreana o te va a dar una película. El contenido va a estar diseñado para vos. No es que la película o el micro, ya no va a haber películas porque vamos todos hacia el micro contenido vertical de 1 minuto y medio. Sea eso un poco más largo, lo que vos vas a ver no va a ser lo que va a ver él ni lo que voy a ver yo. Porque se va a generar. Entonces va a tener que ver con tus preferencias, con las de él y con las mías. ¿Estás muy seguro de eso o es un poco de humo? ¿Por qué lo digo? Porque está lleno de gente que está vendiendo soluciones de AI, o por ejemplo, hablando de robots, tema, pero con AI, la robótica, pero para poder hacer que un robot humanoide realmente haga algo muy, muy difícil, necesita un nivel de programación altísimo que lo hacen desde un grupo, en universidades, y a los hechos, lo vimos con carreras de robots, se caen, hoy no está listo. Y después, por otro lado, tenés soluciones que son generativas, pero todo se replica. Si no tiene este entrenamiento local extremo de poner laburo, ¿no? de tener datasets sólidos, no termina sucediendo. Y después el factor sorpresa, como, sí, está bien, puede manejar toda la data que tiene mía, pero si Santi me recomienda una peli por lo que me conoce como Emi, por lo que charlamos, y dice, mira, esta peli a vos te va a incomodar, ¿no? Esa data quizás no la tiene una plataforma. Agregale a esto una variable. Primero, que no es lo mismo que los robots, ¿ok? Porque no estás trabajando en el mundo real. O sea, estarás trabajando para una persona, pero no estás trabajando en el mundo real. O sea, la IA no tiene que chocarse contra la silla. O sea, no es, viste, la aspiradora robot. O sea, no tenés el mundo real. Tengo solamente tu cognición, nada más. Bien. Agregale una variable. La ignorancia a la que está entrando la humanidad. O sea, vos no sos... Bueno, ¿cuántos años tenés? 41. Yo tengo 50. ¿Vos cuánto tenés? Más de 30. Más de 30. Ella es nuestra centennial. Y así, alfa, generación alfa. Allá, y los así- alfa están allá. y así todo, si vamos bajando, no son ejemplos. Vos no sos un ejemplo, vos no sos un ejemplo, porque tuviste un tipo de educación, sea familiar o no sé, o un tema genético tuyo que lo buscaste, no son el ejemplo. Primero que no tienen que pensar nunca tienen que pensar desde la masa. Claro. Piensa de una manera completamente diferente. Vos decís, che, esto no tiene calidad. No, la masa no se da cuenta, como dice George Lucas. Decía, nadie se va a dar cuenta del HD. O sea, lo decía así. ¿Eso decía Lucas? Lucas, hay una entrevista, te lo dice claramente. Bueno, dice, no, porque la calidad y la gente no se va a dar cuenta. El público no se va a dar cuenta. Y así cerró la entrevista y tenía razón. O sea, nosotros, viste, no, porque acá la gente sí se ríe, se tiene que reír y no le va a prestar atención. De hecho, vos podés involucionar muchas cosas que artísticamente no te dan o técnicamente te parecen malas y la gente te las va a aceptar. La gente acepta el storytelling. Si la gente se engancha, digo, te estás enganchando ¿viste? Cuando dice, no, porque en la IA, para que la gente se identifique, o cuando te hablan, viste, del Unreal, le dicen, no, porque los metahuman todavía no son perfectos. Igual si te identificas con un muñeco amarillo. O sea, aquí no se con los Simpsons. Digo, no es un ser humano. Entonces la gente se va a empezar a identificar y la realidad es que vos no sos el ejemplo, no, pero en la masa es dopamina. Vos pensás que vas a tener algo que siempre te va a caer bien. Desde el punto de vista arquetípico del storytelling, yo soy línea DC, discípulo de Superman, Kal-El, el mejor superhéroe de todos los tiempos. Estoy esperando la nueva película de James Gunn, contando los días, viendo. Pero
mi hija, mi hija me salió Marvel. Mal. Me salió Marvel y con ella vi el Spider-Verse, que es esta nueva serie del Hombre Araña, que a mí me voló la cabeza. Sí, sí. Porque es este concepto de que no hay un Hombre Araña, hay infinitos hombres arañas en infinitos universos paralelos. Y a mí, como espectador, entusiasta de los cómics, dije, wow, esto es una vuelta de tuerca sobre el concepto del superhéroe, ayornado tal vez para estos tiempos de la hipercustomización que se vendrán con la inteligencia artificial. No sé si James Gunn logrará resolverlo con Superman de alguna forma. Vi que metió al super perro, que me parece genial, pero Eso es otro tipo muy grande. Tenés que meter a Super Perro y que te quede bien. Hay que qué bueno levantarse está y este aplaudir. trailer. Qué bueno. Ya o sea, afuera que estoy. No, viste? yo No, yo nada estoy- de eso. Miro mucho documental. Bueno, James Gunn se hizo Guardián de la Galaxia. Es un sí, tipo que Ah, peliculón. hace cosas que si le hace un ok. director que no es bueno, te queda loco. Película, Ok. Guardianes de la Galaxia, otra Tremendo película soundtrack. favorita de mi hija. Tremendo soundtrack. Soundtrack. Música de los 70s, 80s. Cassette. Y hizo Superman ahora. Ok, yo estoy ahora- emocionado, o sea, estoy contando los días, marcando en un calendario para verla. Mira, Eh, prestale atención a esto. Vos fíjate que hoy los chicos, otra de las cosas que a mí me llamaron siempre la atención, en la que trato de hacer cosas en educación. Fíjate que a los chicos les cuesta leer y ir al cine, a los chicos más chicos. Y todos empiezan a tirarte, no, porque desorden de atención. No, ellos están acostumbrados a leer. Nosotros leemos de izquierda a derecha, miramos así, vamos a ver una película en Scope o en el famoso 1.85, 19, miramos perfecto. Los chicos están acostumbrados a leer de abajo hacia arriba y a scrollear. Cuando vos los pones en una película grande, le duele la cabeza como le duele a un adulto americano culto si vos le pones subtítulos. de hecho, a mi madre me acuerdo que No sé vio, qué diría, si diría lo mismo Andrés, que es Nick, eh, de esto. no sé, Porque- yo puedo citar a mi madre que Sí. vio Spider-Verse con mi hija, con su nieta, y mi hija me dijo, siento que estoy drogada, me dijo, no entiendo, no vi nada, vi, porque son todos Sí, flashes y Es verdad. hay un cambio de cognición muy grande. Y acá quiero llegar a este tema de la fundación gótica, de esta educación de la... ¿Cómo nos preparamos para este mundo? ¿Cómo preparamos a los chicos para este nuevo mundo? ¿Cómo es la formación en la era de la inteligencia artificial? Mira, yo empecé a programar a los 10 años. O sea, el que me seguía en el lugar ese tenía 27. O sea, yo obligué a mi mamá, fui tan insistente. O sea, mi mamá fue al instituto y dijo, por favor, tómenlo, no lo soporto más. Vino un ingeniero, me hizo una entrevista y me dijo, bueno, tenés que venir, no me acuerdo si 2 o 3 horas antes a aprender matemática, porque si no, no iba a poder. Bueno, y así estuve de los 10 años diagramando, programando, COBOL, Fortran en los 13 años en Mirá, lenguaje de máquina, lenguajes muy que ya no nerd. existen. Claro, Assembler. Assembler, muy Wow. nerd. Y en realidad el tema es el humano. O sea, a mí no me preocupa mucho o sea, no entrenar al humano con respecto a la IA. O sea, sí para que entiendan. Hay cosas como muy básicas. Los chicos tienen que primero no endiosarla. O sea, no es un dios. Cosa que me preocupa bastante. Creo que la humanidad va hacia ese lugar, ¿viste? Hacemos un raconto rápido, pasamos de la Edad Media, miramos a Dios, viene el Renacimiento, miramos a Dios al otro y ahora volvemos a mirar al otro lado. Pasamos Arriba al costado, pero miramos a algo que endiosa. de Dios al superhombre a la IA, al robot. Sí. RGTP. Sí, bueno, también lo que hablábamos de los mercados, que buscan eso, no es que quizás la persona esté endiosando, porque vos antes cuando hablabas de AI, era como, no era AI, pero era AI Sí, en realidad. sí. Lo que pasa es que no se usaba ese término, y cuando un Sam Altman lo agarra y dice, listo, ya está, la general Ya- la vamos a tener, es Pero endiosar lo mismo del mercado. Dijiste algo antes de comentaste algo antes de que empiece el programa, que yo lo estoy investigando bastante porque me llama la atención el uso estoy trabajando con gente de Aluba, que es un lugar nació para chicos con trastorno de alimentación, y los casos que ellos están viendo donde los chicos se utilizan como terapeuta, digo ChatGTP por decir uno, pero es como... Achá, y hay varias. Y en realidad lo que sacás en conclusión es, obviamente ChatGTP no tiene la culpa, hay alguien que le importa mucho menos esa ChatGTP, pero si los chicos van es que no encontraron un adulto antes, es muy simple, no es que Sí. no le vas a encontrar sí, después podemos desmenuzar la endogamia de la inteligencia artificial, pero antes hay que no encontrar un adulto Claro, con el cual hablar. Hay cosas Entonces, más humanas. El cerebro, que usa o sea, lo mínimo, che, tengo esto me habla, hablo con el chat GTP. Después habrá que ver qué pasa con esa herramienta en sí, pero los chicos no encuentran un lugar. El tema es reeducar, la educación como viene no estaba preparada ni siquiera para un presente sin IA. O sea, ya tal venía, cual. la educación ya venía. De esto, acordate, hace
20 años, ¿eh? Y hablamos que la educación venía, viste, Sí, una constante. Bueno, no cambió y ahora vino la IA en Claro. el medio. El tema es, primero tenés que, el humano tiene que entender lo que lo hace humano. ¿Ok? Hay cosas, o sea, primero que nadie te sabe explicar, digo, estamos hablando de gente, no gente que esté muy metida, gente, ¿no? ¿Cuál es te dicen, no, pero yo soy humano, y dice, ¿qué te hace humano? Con respecto a la inteligencia artificial. Nadie lo entiende, o sea, no piensan, o sea, nadie les enseña ni les baja. Mira, un tema puntual, nosotros vemos lo que para muchos es nuestro problema, que vemos las cosas linealmente, o sea, sucesivamente, por más que pensemos que somos multitasking, es mentira, nosotros somos una cosa, después otra, aunque sea muy rápida, pero no lo hacemos todo en simultáneo, y eso nos hace humanos y eso nos permite generar seducción, misterio, o sea, el espacio, hasta en un diálogo, lo que no te voy a decir, hago un silencio, después te lo digo, genero algo en el otro. La IA ve una cosa, ve una foto. No tiene no puede manejar el suspenso, no puede manejar el misterio. Y eso nos hace crear diferentes. Interesante. Eso nos hace crear completamente diferentes. O sea, somos diferentes. Planteemos, como si vamos a hacer futurología, planteemos que la IA es una especie no biológica, la primera especie no biológica. ¿Puede pasar o no puede pasar? 50-50. Ponele que pase. ¿Por qué nosotros somos diferentes? Tenemos algo que nos hace diferentes. O sea, y podemos manejar y podemos mirar otra cosa. Más allá de que tenemos conexión con el mundo real, y estoy tocando esto, digamos, todo en nuestro sentido, que la IA va a tardar en tenerlo, si lo fuese a tener, porque ¿por qué estamos copiando a los seres humanos? ¿Quién dijo que somos el mejor desarrollo de la IA? O sea, por ahí las medusas, si seguimos por otra línea, van a ser mejores. Ahora descubrieron que los hongos hablan. Tienen como 50 impulsos eléctricos distintos. Sí, y se hace música con esto también. Bueno, y los hongos, por ahí tienen que aparecerse hongos. ¿Para qué se aparecen? ¿Por qué hacemos bípedos? O sea, cosas mucho más Y interesantes. vende más, ¿viste? Bueno, pero porque El narcisismo humano. Además. no, también pues se piensa que la señora que lo va a tener en su casa señor. o el señor le va a caer mejor ¿Sabes que lo de la señora es por esto? Porque hubo un montón de estudios que decían que en los próximos décadas la mujer va a vivir más, entonces es la que va a necesitar los robots asistentes. ¿Sí? ¿Te parece que vamos a vivir No, más? no me parece. Son estudios que por alguna razón las mujeres van a vivir Ya dudo más. de todos los Estadísticamente estudios, viven más. papers. Sí, bueno, es que ustedes se arriesgan más. No van al médico, Nosotros- básicamente, no van al médico. Más boludez, eso me dice mi novia, que no voy al médico. Al médico, nosotros tenemos la obligación. Vamos, porque sí, ¿Y porque. para qué vas a ir a que te den malas Y noticias? vos, me duele acá, y bueno, anda a fijarte. No, ya se me va a pasar. Tampoco yo no le presto atención ni a los estudios y menos a las estadísticas. No, Le y cuesta la prestar. muestra cuál es y de dónde viene y el paper quién lo hizo. Bueno, No. desde la primera, fue de la primera Trump, que ya todas ¿cómo se llaman? Las estadísticas y todo, que te das cuenta que ya no funcionan como funcionaban hace. Exacto. Sí, Antes eran perfectas. O sea, mirá acá sí. hay un libro de Al Gore cuando le cuenta que dice que le tiene que poner tanta plata para ganar tan estado, lo pone y gana. Y dice, Sí, no, no, pero ya bueno, eso ya pasó. Ya Ya no, existe ninguna más. elección, hay una divergencia cada vez más grande entre No. la estadística y la... Para mí hay que laburar a ver, si querés, le puse un nombre rimbombante, pero es Humanidad 2.0, pero digamos, cómo preparar a los humanos, cómo prepararlos desde chicos, desde jardín de infantes, para que los chicos no vean la IA como algo. Es un asesoramiento, es una compañía, lo puedes utilizar para muchas cosas, pero que entiendan lo que es no pasarlo y entender lo que pueden hacer como humanos. De hecho, en el plan, por ejemplo, cuando lo presenté en una institución, una de las cosas más fuertes es educación física, y miraban, porque están hablando de IA, y porque reconocer el cuerpo, lo que puede hacer el cuerpo humano, o sea, cosas que el otro no puede hacer. Y empezar a generarles, no inventamos nada, pensamiento científico, pensamiento crítico. Si vos a un chico le das pensamiento crítico, lo haces dudar, ya está, listo. Sí, la clave. ¿Cómo? No, vamos a enseñarles que el sesgo de la IA, y el sesgo de la IA lo entendés, che, esto que me está diciendo no es lógico. ¿Por qué? No Claro. entiendo por qué, pero hay algo, bueno, si vos le das esa educación, que es lo que estamos hablando de sentido común, pero no está en las escuelas. No está. No puedes hacer nada, yo durante tiempo quise, no puedes hacer nada con el sistema curricular, porque eso viene como, viste, como si hubiese una monarquía que existiera en todos los lugares democráticos que maneja la Muy difícil educación. cambiar. No puedes cambiar. Entonces, lograr algo que esté como adyacente, que te ayude a que los chicos le presten atención por ahí a cosas curriculares que no le dan, biología, por ejemplo, que es tan importante.
sea, o ya te dicen, nosotros hacemos cursos con docentes y te dicen, los chicos no me dan más bola, no sé cómo hacer que me den bola. O sea, o miran el teléfono y decís, bueno, el teléfono tiene un montón, por ahí no estás viendo cómo acercarle eso. Claro, si no puedes con ellos. Yo no les critico nada, porque hay que sacarles el teléfono, no hay que sacarles el teléfono. Mirá, esto es como cuando sos padre, no viene con manual. O sea, Sí. vas a hacer lo que podés, de la forma que podés, y vas a ir aprendiendo en base a lo que te da resultado. No es que hay un manual diciendo, mira, tenés que sacarle el teléfono a los chicos. No le saques el teléfono. Eso dice alguien que jamás le sacó un teléfono a un chico. Bueno, o sea, te presta más atención. Pero, ¿qué tipo de atención te está Claro. prestando? A ver, ¿cómo haces para...? Yo les digo, no puedes competir con el teléfono. Porque no sos un teléfono. ¿Entendés? O sea, Pero si hay porno, estamos yendo de tema, pero si hay porno, supongamos, en los años 90, y que accedías directamente, o sea, a la noche y se veía mal, y era como, bueno, yo se lo dejo, total, si llega, llega. O sea, Te yo creo que doy hay... un tip de hay paternidad algunos- muy bueno. No De sé. paso se lo doy a la audiencia. A ver. Que mi hermano le dijo a sus hijas. Le dijo, todo lo que haces en el teléfono, todos los mensajes, todo lo que escribís, Se ve. yo lo puedo ver. Bien, Entonces ahí ya bien, lo pensás un poquito más. bien, bueno, sí, con el miedo, pero... El viejo truco del látigo. pero Del gran hermano. hay que tomar algunas medidas muy contundentes con eso, porque también está demostrado que el daño es grave. Sí, sí, es un espanto, es un espanto. Es tremendo. Pero bueno, nuestra generación, sí, yo creo que padeció padres que por ahí no estaban al tanto de lo que pasaba. Re. Nosotros hoy como padres creo que tenemos más herramientas. Mira, yo pregunté justamente, y cerrando, a un grupo de adolescentes, che, ¿saben lo que es pensamiento crítico? Nadie levantó la mano. Una docente, secundario. No lo saben qué es. Yo después pensé, cuando yo tenía 15, ¿sabía lo que era? No, tal vez no sabía lo que era tampoco. pero tal Después vez lo lo tenías. desarrollé. Tal vez lo tenías. Claro, por docentes que me decían, ¿qué onda con la religión? Estudiate las 4 religiones más importantes. ¿Ok? No, o sea, está perfecto pensamiento crítico. Se desarrolla en la casa, en la escuela, con los amigos, hablando. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre Gótica, Sergio? Gótica.com y ahí vas a la... también Gótica vas- con K. Con K, góticaconk.com, y si no, directamente en mi sitio, porque ahí hay sergiorrentero.com, porque ahí está más... Gótica todavía sigue medio atado con a su pasado del cine. Excelente. Pero bueno, eso que haces de ir al teatro, al cine, juntarse con amigos, eso ya es un antídoto. Que sigamos haciendo, escribir con lápiz y papel. Sí. Leer, pero no, porque dice, no, ¿por qué me Sí, mandas a leer en papel? Porque usás otros sentidos, usás el olfato. Eso sí, nadie sí. lo sabe, pero cuando vos usás el papel, Re. olés el papel Sí, re. y enganchás más al cerebro. Entonces, por eso, leí esto en papel y me enganchó Es más. otra- No, Tocás, otra lo atención. agarraste más. Es otra atención. Realmente es otra Me atención. gustó eso. Compañeros militantes del saber, como siempre, Sergio, muchas gracias por venir, Gracias a ustedes. por ilustrarnos con estos temas tan apasionantes. Sí. Y aquí estamos, como siempre, en la última frontera. Nuestras notas en papel, por supuesto. En papel, sí. Como decía Saramago, ¿Qué decía Saramago? un libro grande, Saramago. puede contener la lágrima mientras lo lees. No sé si Para mí Saramago- cogía un montón Saramago, Medio porque la trillado, neta que medio- tiraba medio Saramago, un cliché, te pero bueno. seducía todo el tiempo. Dale, Saramago. Saramago va, Saramago viene. Tiqui, tiqui. Militantes del saber, esta ha sido una nueva emisión de La Última Frontera. ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Estamos en TikTok, en Instagram. En Instagram. El Instagram, en el YouTube, en el Spotify. Y en todas las redes digitales que domina el capitalismo tecnológico internacional, subversivamente estamos compartiendo contenido para tratar de liberar a nuestra nación del yugo capitalista imperial y hacer de este país una verdadera potencia tecnológica Sí, sí es democrática. posible. Hay que ¿Eh? debatirlo, hay que darle batalla. Yo soy @_ de mi garzón. @Santisiri. Como siempre nos vemos todos los martes por Filo News en esto que hemos dado en llamar La Última Frontera. Bye. ¡Chau!